Pues volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. En esta segunda parte nos vamos a centrar incluso en las 8 islas que componen este archipiélago, porque vamos a hablar de algo fundamental, vamos a hablar de trabajo y centraremos también en esta ciudad de Telde. Porque para ello tenemos con nosotros en los platós de Canal 4 TV a don Alejandro Ramos Guerra, que es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, pero a su vez es el director general de trabajo del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, don Alejandro, sea usted bienvenido. Feliz martes y nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, Paco, y un saludo a la audiencia. Don Alejandro, me gustaría comenzar esta entrevista hablando de trabajo, porque es fundamental, porque es lo que en este caso podemos decir es el pan nuestro de cada día y lo que hoy por hoy preocupa a muchas personas. Bueno, yo creo que las cifras después de la pandemia en las fechas de hoy, ayer conocíamos las cifras del paro, ayer lunes, y lo que vienen a decir es que en Canarias se siguen contratando a personas, siguen bajando los niveles del paro y se hacen muchos más contratos indefinidos. Eso tiene dos lecturas, una es la reforma laboral, que prácticamente ha obligado a que la causa común de contratación sea de forma indefinida, y una causa además paralela, que la economía sigue caminando, sigue construyendo empleo y que se necesita mano de obra en muchísimos sectores. Por lo tanto, siguen bajando los niveles del paro a unas cifras anteriores a la pandemia, con lo cual no está nada mal. Pero lo que necesitamos y tenemos que ir al segundo paso, que es lo que seguimos trabajando, es un empleo de calidad. No solamente un contrato indefinido, sino un contrato que te permita llegar a final de mes con un salario digno. Yo creo que esa es la política que hay que hacer, la política de pedagogía que hay que hacer al empresariado y sobre todo de tener capacidad para mover la economía. No hay nada peor que un trabajador que no llegue a final de mes y que a pesar de que tenga trabajo sea incapaz de poder satisfacer sus necesidades más básicas, y eso yo creo que es lo que hay que evitar, más aún en esta situación donde el precio de la gasolina está por las nubes, donde la lista de precios pues está subiendo la cesta de la compra todos los días, y necesitamos pues eso, que se atenúe esa dificultad de acceder a ese incremento que hemos visto que se ha disparatado aún más con la guerra de Ucrania. Esa es un poco la realidad, y yo creo que bueno, es para felicitarse en Canarias que después de una pandemia, de un sector que depende del sector turístico, que haya remontado de esta manera, es para felicitarnos. Eso significa que los ERTE funcionaron, que funcionaron las medidas de ayuda a las empresas, pero no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir trabajando. Desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, ¿en qué línea están trabajando para esta estabilidad laboral? Bueno, yo creo que la principal fórmula de poder llegar a muchos trabajadores y trabajadoras y a muchos sectores es la negociación colectiva, los convenios colectivos. Hay una reforma laboral que ha obligado a que el convenio del sector sea el predominante. Ya se elimina o se tiende a eliminar los convenios de empresa que se mal utilizaron por muchas empresas piratas, sobre todo de seguridad, para saltarse el convenio estatal de seguridad e irse a convenios de empresa, y a partir de ahí pues yo creo que lo que tenemos que abogar es por la negociación colectiva, y esa negociación colectiva tiene que entenderse a través del diálogo social, trabajadores y empresarios, intentar plasmar un acuerdo que en ningún caso va a ser plenamente satisfactorio para ninguna de las partes. De eso se trata, de negociar, y todos en una negociación perdemos algo, pero en cualquier caso yo creo que tiene que salir para adelante, y a raíz de ahí o a partir de ahí se me ha pedido una mediación en el convenio de la pequeña y mediana empresa. El convenio de pequeña y mediana empresa de la provincia de Las Palmas abarca 9 subsectores, y en esos 9 subsectores de toda índole, pero bueno, para que la gente se haga una idea, pues desde textil a supermercados hasta pescadería o ese pequeño comercio que está inmerso en ello, intentar mediar para firmar un convenio colectivo que se ha estancado. Y se ha estancado después de 2 años donde los trabajadores y trabajadoras se ha vencido su convenio y no han tenido subida salarial. Aquellos que
todos elogiábamos su labor porque la ciudadanía salía a aplaudir a los sector sanitario, evidentemente en primera línea de la pandemia, pero paralelamente había muchos funcionarios de la Dirección General de Trabajo que hacían y elaboraban pues, los listados de ERTEs para que salieran adelante, pero a la vez íbamos a consumir, íbamos a comprar a los supermercados, que ese personal de los supermercados, del primero al último, merece todo mi respeto, como los vigilantes de seguridad que estaban en esa labor de primera línea ante la ciudadanía que se encontraba inmersa dentro de su casa. Entonces yo creo que es una cuestión a atender a las circunstancias personales de esos trabajadores, principalmente porque en el 2020 dijeron que por la pandemia no podían subir los salarios, en el 2021 era un año post-pandémico y había que entenderlo, pero es que ahora entramos en un año de inflación y de la crisis de Ucrania, entonces siempre va a haber un argumento para no subir los salarios. Estamos hablando de un sector que básicamente está a razón del salario mínimo interprofesional, es decir, que la mayoría del personal afectado por ese convenio está en unos 14.000 euros anuales. Pero es complejo estar en ese papel de mediación para esta situación y para estos colectivos desde una dirección general, como es la que en este caso usted dirige. Bueno, es una de las competencias. No me gustaría estar en su lugar. Bueno, como tantos otros marrones que me he comido, y esto no es un marrón, esto es una oportunidad para intentar ser útil desde la parte política. En esa negociación conjuntamente la hago con... Es compleja, ¿eh? Es compleja, pero técnicamente estamos capacitados para resolverla. La cuestión es que me acompañe también un compañero en esa mediación, que es el jefe provincial de la Inspección de Trabajo, Andrés Fernández Temprano, y en ese binomio que hacemos Andrés y yo, Dirección General de Trabajo, Inspección de Trabajo, pues necesitamos también la predisposición, la colaboración de los sindicatos y de las dos organizaciones empresariales. En ese ámbito, comisiones y UGT, pues nos toca una labor de mediar, de consensuar, de intentar imprimir cuestiones tan básicas como los 20 minutos del bocadillo o el incremento salarial u otras labores. Mientras haya diálogo, estoy seguro que se pueden alcanzar acuerdos. Aquellas personas que no están por dialogar... ¿Hay disponibilidad del diálogo? Sí, del diálogo sí. Otra cosa es que cada uno en esos subsectores que lo hace aún más difícil esa negociación tiendan a pensar en su propio comercio, su propia industria, su propia situación. Evidentemente en el sector de supermercados pues hay grandes plataformas, aunque sea el convenio de pequeña y mediana empresa, pero están ahí y tienen un nivel de trabajadores muy alto y hay una tienda de aceite y vinagre. Todas están... Eso es complejo, ¿eh? Todas están luchando, pero he de reconocer que a mí me ha sorprendido gratamente las pequeñitas porque tienen más voluntad de cuidar a sus trabajadores y trabajadoras. No digo que las grandes no lo tengan, pero prácticamente una pequeña y media empresa está por firmar el acuerdo, está por que sus trabajadores estén recogidos y reconocidos en ese convenio colectivo y al final es una garantía de que esos propios trabajadores sigan consumiendo. Es que la inmensa mayoría de los contratos de estas pequeñas y medianas empresas son fijos. Así de claro, no hacía falta fijos, que viniera una ley, porque incluso... Son fijos, están bien remunerados. El trato más familiar, más humano, más cercano, de muchos años. Efectivamente. Habrá alguna no, pero bueno, la inmensa mayoría. No se discute 15 minutos del bocadillo, 20 minutos del bocadillo, que estamos discutiendo si es tiempo efectivo de trabajo o no es tiempo efectivo de trabajo. Pero evidentemente no es una negociación fácil, pero es una de las competencias, nos los han pedido, ya hemos resuelto otras complicadas como fue en el sector del aeropuerto, la huelga que hubo el año pasado y la resolvimos y fue una situación, una negociación muy complicada, muy dura, pero muy satisfactoria, se resolvió. Y en la provincia de Tenerife resolvimos también el mismo convenio colectivo, pero en la provincia de Tenerife. Y ahí en esa labor pues estamos en el día a día. Es parte de lo que hacemos junto con la tarea diaria, que no es poca, como intentar poner ya en marcha las nuevas oficinas del SEMAC, que son las mismas de siempre, pero tras una remodelación por dentro y por fuera. Y eso conlleva un trabajo muy exhaustivo. Si es una empresa privada, tú haces
La obra la pagas de tu bolsillo o con un préstamo, compras directamente las cosas, el mobiliario. Al ser una administración pública, toda compra que se realice tiene que ser a través de un contrato público, transparente, basándose en la legalidad, con supervisión de la parte de intervención, de contratación, y eso evidentemente genera muchísimo trabajo y también algo de lentitud, y me explico. Tenemos el edificio completamente terminado a la espera de recepcionar una máquina que queda por aportar a la empresa, que les ha tardado en llegar por esta crisis de suministro. A partir de ahí, pues necesitamos, para poner el contrato del ascensor y el mantenimiento, pues una serie de actuaciones. Para tener seguridad en el edificio y limpieza, 2 licitaciones bastante amplias. Para tener atendidos los jardines, las podas y evitar pues, que se caiga una palmera, principalmente porque estamos en un espacio público, pues un contrato. Para hacer una limpieza de residuos, de material que se quedó pendiente de retirar y que es obsoleto y demás, otro contrato. Y eso es un trabajo ingente, pero bueno, va saliendo todo y esa es la tarea que nos queda. Por eso hay que dar lo mejor de sí y quieras que no, pues yo creo que el trabajo va saliendo y a partir de ahora pues queda unos meses también que se frena un poco la actividad porque es el mes vacacional. Mes de julio y agosto. Y los funcionarios salen de vacaciones y demás. Pero bueno, yo confío que todo ha ido esta legislatura muy bien, se han solventado cosas mucho más difíciles que esto y las cosas están funcionando. Es que cuando usted dice la verdad, cuando usted me dice que esta legislatura ha ido muy bien con todos los por y las contras que ha tenido, defíneme usted muy bien, porque la verdad es que es increíble, ¿no? Que me diga usted que ha ido muy bien porque lo primero que se encuentra es una pandemia. Sí. Y un estado de alarma y un colapso, porque podemos decir que un colapso de una incertidumbre, de una situación de ERTE de trabajadores y trabajadoras. Sí, bueno, yo siempre digo lo mismo. Colapso entre comillas. Sí, yo siempre digo lo mismo. Mi experiencia como abogado me dio pues una capacidad de trabajar muchísimas horas, porque trabajamos muchísimas horas en dar respuesta pues, a quien nos pedía ayuda. Y la parte del ayuntamiento, el trabajar con pocos recursos, con mucho esfuerzo, intentando gestionar, la experiencia en Telde ha sido, pues yo creo que esa combinación ha sido perfecta para afrontar lo que nos ha llegado. Y cuando tomé posesión, pues evidentemente tuve que afrontar unas jornadas que ya tenían preorganizadas a nivel estatal y organizarlas con el mayor lujo de detalles cuando eran unas jornadas muy potentes. Eso te aprendes a gestionar pues, eventos de gran magnitud. Posteriormente tuvimos la crisis de Thomas Cook, que afectó principalmente a Fuerteventura, con la caída de un turoperador que parecía un cataclismo y tuvimos que volar ese mismo día a Fuerteventura y se solventó y el propio mercado absorbió esa situación de Thomas Cook cuando había empresas que habían hecho inversiones porque se las había pedido Thomas Cook. Nos encontramos con una situación de calima previa a la pandemia que paralizó toda Canarias, que no se veía nada. Y no era poco, pues nos encontramos en el 14 de marzo del 2020, un estado de alarma que obligó a paralizar la economía en Canarias. Y esa situación, cuando paralizas la situación económica de Canarias, implica a que tuvimos que afrontar 36.000 ERTE, 36.000. La cifra justo anterior, el año anterior, cerramos 3 meses antes, 2019 cerramos con 80 ERTE en todo el año. Esa es la magnitud. 2019, 80 ERTE, de los cuales 2 fueron fruto de los incendios de Gran Canaria, que también tuvimos que afrontar, pero eran 2 ERTE, uno en Tejeda y otro en Artenara, por el cierre de carretera. De 80 pasamos en solo 3, 4, 5 meses más tarde a 36.000, con una cifra, un volumen de trabajadores afectados en ERTE de 350.000, con una inversión por los ERTE de 1.200 millones de euros del Estado que se plantearon para pagar las prestaciones por desempleo. Esas son cifras que casi ya nos hemos olvidado. Parece que la pandemia fue hace muchísimo y no hace más
de que dentro de pues nada, hemos cumplido 2 años hace poco. Y todo ese tipo de cuestiones pues la hemos sorteado. Entonces es verdad que, como tú dices, hemos tenido muchísimas dificultades, muchísimo trabajo, muchísimos inconvenientes, muchísimas cosas inesperadas, pero pasado el tiempo, a pesar de sus sacrificios, ha salido bien porque hemos sido capaces de resolverla. Por lo tanto, esos grandes obstáculos hemos sido capaces de resolverla y hemos ido trazando además un rumbo paralelo, es decir, damos respuesta, pero no dejábamos de hacer el trabajo ordinario, seguir con las subvenciones, seguir con las prestaciones, seguir con las obras, seguir con toda la línea de trabajo que teníamos dado para mejorar otras cuestiones que junto con la pandemia seguimos trabajando en ellas. Pero realmente, don Alejandro, usted, yo digo y ello reflexiono, y cuando tengo a veces hablo con amigos y demás, realmente el concepto que percibo es que realmente la sociedad, hombre, el sector profesional sí lo valora, pero la sociedad, el trabajador, trabajadora, en la sociedad de pie, no ha sido, por lo menos no ha percibido y no ha sido consciente de que si la administración no le hubiera dado respuesta, esto hubiera sido otra, pero así, otra pandemia, así de claro. Una pandemia laboral, porque hubiera sido un caos de un desastre económico de muchas familias que se hubiera visto saturado de esos recursos para poder hacer frente a pagos de hipoteca, pagos de un montón de seres, incluso para poder comprar la comida. El estar ahí y darle la respuesta y que eso ha sido sincronizado entre los sectores profesionales, en este caso los grados sociales, el sector empresarial, y que el gobierno, en este caso el más cercano, el gobierno de Canarias, haya puesto y hayan podido, no hemos percibido hasta ahora y no le damos el valor de esa capacidad de trabajo que ha tenido hombres y mujeres desde el área de la dirección de trabajo, de poder sacrificarse, dar ese trabajo que usted lo ha explicado muchas veces, sin día ni hora, porque han estado explicados, y ese es el concepto a veces mal que tenemos los funcionarios. Habrá galbanzos negros, pero en este caso, de la Dirección General de Trabajo, sí dieron una respuesta a la sociedad. Sí, evidentemente. Yo tengo también a veces esa percepción, es decir, yo soy capaz de reconocer, le decía antes, a las personas que trabajaron en supermercados, afrontando en aquel momento una desinformación que no sabían a qué atenerse. En muchas ocasiones íbamos a hacer la compra con guantes de látex pero sin mascarilla. Y los vigilantes de seguridad que estuvieron al frente en muchas ocasiones, y el personal sanitario que estuvo al frente y que salvó muchas vidas y que estuvo pasándolo mal, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los policías, el ejército. Muchísima gente que de una forma sosegada y callada colaboró en solventar una situación de la cual nunca hemos vivido algo similar. Yo creo que eso es importante recalcarlo. Y en esa gestión que se ha hecho, creo que la ciudadanía olvida muy rápido y cree que todo eso fue fácil o que además se tenía que hacer así. Y yo creo que si hubiese habido un gobierno de distinto color político, un gobierno que no pensase en las personas, que no pensase en ayudar al que menos tenía, pues hubiésemos visto cartel de se vende en muchas casas porque hubiesen perdido la vivienda, pérdida de negocios, cierre de negocios, desempleo, despidos, y en este caso no hablamos de despidos, sino hablamos de ERTE, de suspensión de contratos, y en base a todas esas circunstancias yo creo que lo hubiésemos pasado muy mal. Y es una cuestión que yo creo que hay que refrescar, porque eso se llama gestión, y se llama gestión política. Y si hubiese habido un gobierno de derecha que le diese igual pues, a los trabajadores o a las personas que no tenían nada, pues yo creo que hubiésemos pasado una situación peor, que además se hubiese alargado mucho más en el tiempo. Y esa es la respuesta. Yo, a veces, fíjate, yo digo, fíjate que no sé lo que le falta, y le queda un año, puedo decir, sí, un año poco más o menos, de legislatura a Ángel Víctor Torres. Digo, vamos a cruzar los dedos, porque yo no sé qué le va a faltar más, que a lo mejor le venga algún misil o algo, vaya a saber. Hemos llegado a un acuerdo. Ya visto lo visto, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque lo ha tenido todo. Pero el tener, ha sabido, y ahí ha estado aceptado en tener a su lado personas
con cualificación y con conocimiento en las diferentes áreas que ha sido asignado. Y en este caso, el tener a Gustavo y tener a usted en el área de trabajo, yo creo que ha tenido esas dos figuras, y también todo el equipo humano, por supuesto, que no hay que quitarle el valor, pero el tener personas que conozcan y palpen y sepan el lenguaje que tiene que mantener, ha sido el éxito. Y lo vuelvo y repito, esto hubiera sido un caos y un desastre, pero económicamente familiar, el no poder dar respuesta a estas personas. Sí, estoy de acuerdo. Yo la verdad que soy el más joven de todo el equipo, pero da gusto trabajar cuando el resto de profesionales son mejor que tú. Y tenemos un auténtico equipo profesional del cual aprendo todos los días, yo en mi faceta y otros cada uno a la suya, pero estoy convencido de que eso es lo que se genera y lo que debería emplearse en cualquier sitio. Rodearte de los mejores profesionales, porque rodearte de personas sin capacidad o sin pagar un sueldo, sin conocimiento, creo que es engañar a la ciudadanía. Creo que en muchas ocasiones cuando se elige un asesor es para dar mucha más capacidad. Yo no tengo asesor, Gustavo tampoco tiene asesor, Dunia en el Servicio Canario de Empleo no tiene asesor, nadie tenemos asesor. Pero en cualquier caso, yo creo que aquí te tienes que sacar las castañas del fuego, aprendes a gestionar, ves el nivel que estás en el Gobierno de Canarias, que es la primera línea política de toda Canarias, con todos mis respetos, con la dificultad que sostienes, con la dirección política que hablas muchas veces directamente con Madrid, y todo eso ha servido para tener un equipo en el cual yo me siento que he aprendido muchísimo. Y es sobre todo poner esa experiencia y darle el valor al uso y hablar, y vuelvo y repito, que se pueda en diferentes colectivos, sectores profesionales, hablar el mismo idioma, podemos decirlo, el mismo idioma, ha sido el éxito de... Y perdona Paco, antes se me olvidaba, y creo que esto también me ha enseñado a ser honesto. ¿En qué sentido? Tú me dirás, pues mira, me siento capacitado para llevar este puesto, porque al final es lo que me he dedicado toda mi vida, siendo diplomado en Relaciones Laborales, siendo abogado, como abogado en ejercicio profesional, todo lo demás, sabía de lo que estábamos hablando, sabía el rumbo que quería hacer. Pero a la misma vez me reafirmo en mi idea de que no es válido cualquier puesto a aceptar en política, ni es válido meterte en cualquier puesto por estar. Es un error. Si este puesto en el que estamos, Dunia, Gustavo, yo, Laureano en promoción económica, Nazara en África, la consejera como consejera o cualquier otro, nos hubiésemos dado una castaña muy fuerte. Porque si hubiese llegado una pandemia sin tener los conocimientos, la capacidad y lo que tenía que dirigir el rumbo, esto no hubiese salido. ¿Y eso qué quiero decir? Que yo no voy a estar en política por estar, yo voy a estar siempre y cuando pueda aportar y donde pueda hacerlo bien. Pero eso es un factor y una carencia que necesitamos en la política, y se llama gestores con conocimiento de lo que se está hablando. Efectivamente. Yo, por ejemplo, podré ser un amante, porque además nací el 5 de junio del 82, seré un amante del medio ambiente, pero yo no tengo conocimiento del medio ambiente. Yo seré un enamorado de la educación pública, de la sanidad pública, pero no tengo conocimientos en eso. Es decir, que las direcciones generales son los órganos de gestión directa y política que hace que las cosas caminen. Entonces, lo que necesitamos es tener ese conocimiento para saber rendir. Sí, pero lo que se necesita, don Alejandro, en la política, y vuelvo a ser recalco, son gestores. Que tenga conocimiento, no tenga, vale, es un valor, pero que tenga capacidad de solucionar un problema y rodearse de personas y crear ese grupo de trabajo con conocimiento y en los elementos que hay para solucionar ese problema, eso es un valor y es una carencia en política y es una carencia en las administraciones públicas, desde la más cercana, que se llama el ayuntamiento, que carecen mucho. A eso voy. Entonces, en ese ámbito creo que la ciudadanía tiene que empezar a ver de una forma más exigente quién es capaz de gestionar y quién no.
porque creo que estamos ante un momento de la sociedad donde se exige respuestas de forma inmediata. Y estamos ante un momento de que tienen que primar aquella capacidad de gestionar los problemas, de ser capaz de lidiar con el funcionario y decirle, mire, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo. Vamos a ir por aquí, por esta razón, esta y esta y esta. Eso se llama al final liderazgo y se llama gestión. Y yo creo que, por ejemplo, llevándolo a este municipio, falta porque no se observa un cambio, desgraciadamente, desde el año 19 hasta el año 22 en el que estamos. Han transcurrido 3 años y si fuésemos a hacer un análisis pormenorizado de las pequeñas cosas que han salido, pequeñas, puntuales, son hasta deficientes. Y pongo un ejemplo. Vamos a analizar una de las cuestiones que se han logrado o se han hecho. La carretera Melenara. Podemos ver la carretera Melenara, que debe ser algo normal. Y aquí, como no se hace nada, parece que es algo grandioso, pero una carretera con una inversión pública, un dinero del cabildo, donde hasta eso que debería ser de lo poco que se ha hecho sale mal, porque los focos y la iluminación no se ajusta a lo que esperábamos de esa inversión, ni están en el lugar adecuado. Entonces, si analizas esto, ha habido fallos para llegar a esta situación, y los fallos cuestan dinero, y los fallos los paga la ciudadanía. Entonces, vamos a analizar pues cualquier otra cosa, y me es difícil encontrarlos porque no está el mercado terminado. Hay baches por todos lados. Bien, como dicen baloncesto, tiempo muerto, don Alejandro, tiempo muerto. Usted es secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde. Y usted reside en Telde, y usted camina por Telde, aunque alguno dice que no, pero sí, usted camina por Telde y conoce Telde. Pero ¿alguien me puede explicar, o le puede explicar a la ciudadanía que lo palpa, cuando vemos que hay superficies alimentarias, que hay una que se va a inaugurar dentro de muy poquito, en este mes de julio, no voy a decir el nombre para no dar publicidad, porque tampoco la van a poner, y pues, tampoco quiere ponerla. Bueno, pero que nosotros decimos, si quiere ponerla, puede poner. ¿Cómo me puede explicar a mí, ciudadano de a pie, cómo vemos que se abren diferentes superficies alimentarias y vemos como una superficie que había que reformarla, que había que ponerla, como es el mercado municipal, está cerrado y no se sabe ni cuánto cuesta, ni cuánto se ha gastado, ni cuánto se va a gastar para ponerla en marcha? Que alguien se lo explique a los ciudadanos, porque es que la verdad, yo no lo entiendo, no lo entiendo. No sé si es que allí hay una lanzadera de un cohete de la NASA o que van a mandar un... No, es que algo, no sé, ¿qué hay dentro? Si han descubierto un pozo de petróleo o el oro de no sé qué sitio. Porque es que no se entiende, don Alejandro. Nefasta la gestión, pero nefasta, pero con crece, ¿eh? Total. Que alguien me lo explique. Total. Si usted me lo puede explicar. Completamente de acuerdo. No, a ver, hay cuestiones de sentido común que siempre al final... pues es que es aplicar el sentido común, es decir, vemos suciedad en las calles, vemos una empresa de basura deficitaria, vemos que los parques infantiles no están como debería tener una ciudad con parques infantiles, vemos que no teniendo parques infantiles invierten en hacer un nuevo parque en la zona de Melenara, donde perjudica la zona de aparcamientos y por ende perjudica los negocios y las zonas que se encuentran allí. Es decir, podemos estar hablando multitud de horas que vamos a llegar a la misma conclusión. Al final se evidencia en una falta de gestión. Lo puedo trasladar al ámbito del deporte. Hicimos una charla el otro día con el consejero de deporte, magnífica, donde vinieron muchísimos clubes. ¿Cuál es mi impresión? Que vinieron buscando respuesta. Y la respuesta no la encuentra el ayuntamiento, intenta que sea a través del cabildo. Y a partir de ahí han visto la posibilidad de pedir subvenciones, se les explicó la forma de tramitar ayuda, etcétera, etcétera. ¿Y eso qué significa? Porque significa que lo que se viene a estrenar o a hacer, que todavía no se ha terminado lo que es la obra alrededor, pero sí el césped, es un cambio de césped que viene del año 19 o 18, donde Ángel Víctor, tras la última charla que vino a Telde a hablar de deporte, siendo consejero del PSOE en materia de deporte, organizó para poner en Telde, en el campo del Hornillo. Y se viene a decir que es ahora esos trabajos de hace muchos años atrás del propio cabildo, pero después podemos irnos
a que una instalación, como se llama Lomo Pollo, se encuentra siendo pues, un club que se encuentra allí, donde con muchísimos convenios que han vencido, es el único club que se le dice que se cierre. Y yo, en este ámbito, yo abogo al sentido común, de nuevo. Si cerramos una instalación, me imagino que tenga que haber un plan A, un plan B y un plan C, porque si se cierra una instalación, pues tendrá que ver los funcionarios y las funcionarias que abren o que cierran, qué uso se le va a dar o qué uso se va a extinguir, que es el temor y el peligro que tengo, principalmente porque además los campos de tiro están sujetos a una normativa específica de la Guardia Civil en materia de armas que tendrán que revisarse si esa instalación está abierta. Entonces estamos perdiendo oportunidades de mantener servicios abiertos que no están costando nada, que en muchas ocasiones lo están hasta gestionando terceras personas, que no se están haciendo de una forma que conlleve gastos para la sociedad y se permite el lujo de cerrarse, como se ha cerrado el Paco Artiles y se encuentra todo aún sin abrir. Y recuerdo ustedes que en aquel momento se decía a los trabajadores que iban a ir al ayuntamiento a trabajar, se decía que era una cuestión de tiempo que se volviese a abrir, y eso al final es como todo. Dinero público que se necesitará para poner una instalación en marcha, porque al final es como todo. Hay unas bombas para el tema de la piscina, hay unas instalaciones, hay unos cuadros eléctricos, hay unas circunstancias que ya no solo por normativa en muchas ocasiones hay que renovar, con lo cual genera más dinero, sino que su paralización y desuso conlleva un auténtico destrozo a la instalación. Eso es lo que nos molesta y nos cabrea. Y en base a esas circunstancias, pues lo que intentamos es aportar nuestro granito de arena con intentar solucionar y en cualquier caso siempre hemos estado predispuestos a mirar, a analizar jurídicamente cualquier circunstancia de infraestructura donde podamos colaborar. Pero aún así, yo lo que veo es una ineficacia tremenda. Se han ido los 2 años primero de Coalición Canaria con Héctor Suárez, que yo no sé ni qué hizo. 2 años tirado a la basura en cuanto a la gestión, ni la pandemia le salva. Propusimos en aquel momento hasta un plan de actuación y en ningún caso se nos ha tenido en cuenta. Pero usted no ha palpado, por lo menos no sé, seguro que estoy equivocado, pero ¿no ha percibido esta legislatura de 2 tiempos? ¿Cuántos concejales son el grupo de gobierno? 14. Para trabajar por la ciudadanía. Ha habido 2 tiempos, 2 años de don Héctor Suárez, alcalde, en donde la ciudadanía no lo palpa, no lo percibe, a un cambio de alcaldía de ahora doña Carmen Hernández, y parece ser que alguien se ha activado, ¿no? Es decir, vamos ahora a ser más visibles, más asfalto, más... Yo creo que no, yo creo que el nivel y el ritmo es el mismo, pero hay más publicidad, hay más bombo y platillo de cosas que no deberían ser ni noticias. ¿O se ha marcado tiempos a obras, a tiempos a ejecuciones, a tiempos de visibilidades? Yo creo que es visibilidad, es una cuestión de visibilidad, con todos mis respetos. Hay una alcaldesa que pasa tiempo en el Parlamento y creo que esta ciudad te absorbe, porque he estado ahí, y te absorbe para estar todos los días plenamente en Telde. Hay una consejera que es una gran consejera de Nueva Canarias, que se encuentra en el Cabildo, que no tiene áreas en Telde, con lo cual al final hay unas circunstancias de mucho más dificultad, pero por cuestión de números y cuestión de gestión. Y después vemos pues circunstancias de las que en otros partidos pues no se sabe ni lo que realmente realizan. Por lo tanto, hay cosas que se están dando más publicidad. Hoy sale una nota que Telde recibe una subvención de 1 millón de euros del SEPE, que es el Servicio Público de Empleo Estatal, que es la que siempre ha llegado. Es decir, son planes de empleo que se sacan personas en riesgo, que deberían ser procesos justos, abiertos, que no repitan los mismos, que al final en muchas ocasiones pues había ese tipo de circunstancias que nos hacían llegar a la ciudadanía, pero no dejan ser planes de empleo específicos. ¿Y esa es la noticia? Esa es la noticia.
Y no debería ser la noticia que crear esa bolsa de trabajo a través de inversiones que se puede traer de otras administraciones, llámese Cabildo, llámese Gobierno de Canarias, llámese Gobierno de España, llámese Gobierno de Europa, a través de esa formación, preparación de esos trabajadores y trabajadoras residentes en esta ciudad de Telde, que se inserta en la vida laboral a través de esa formación. ¿Esa no debería ser la noticia? Ese debería ser, además de la noticia, el camino. Nosotros hemos firmado una estrategia de FP Dual. ¿Qué significa formación en la FP Dual? Usted imagínese, muy sencillo para que nos entiendan todo el mundo. ¿Qué haría un joven de 16, 18, 20, 22 años sin estudios, que se encuentra en Ginama, Las Remudas, San José de las Longueras, Ojos de Garza, Caserones, San Gregorio, San Juan, en cualquier lado? Cualquiera de los 73 barrios. Un joven que haya perdido la ilusión, que no tenga trabajo, o que haría una mujer con 50, 52, 54, 48, 56. Pues el futuro está en que esas personas aprendan una profesión mediante cobran. Y eso está ahí, son los famosos PFAE, formación profesional dual. Es decir, tú tienes que ir a un camino que esas personas necesitan unos ingresos. Si esas personas tienen garantizados unos ingresos mientras conocen y aprenden una profesión, van a llegar muy lejos. Ese es el objetivo. Eso para mí sería la noticia. Y Telde tendría que tener muchos PFAE en parte de la etapa de la sociedad donde necesitan mayor apoyo. Es que hay una bolsa de empleo muy atractiva. Efectivamente. Que necesitan esos sectores personal formado. Pero dentro de esa situación, tenemos que hacer también de que Telde sea atractivo para invertir. Y cualquier acción es muy atractiva para invertir, pero lo que no puede hacer es que haya mucha gente que para poder acceder a urbanismo o cualquier otro tipo de circunstancia, a lo mejor le cuesta hacer una gestión. Se tendría que poner en disposición unas bolsas de suelo en el casco de San Gregorio para poder aparcar. La dificultad que hemos tenido, siempre hablamos de lo mismo, es que para poder aparcar tenemos pues dificultad. Pues si tiene unos aparcamientos modulares, todavía está esperando por ellos. Pero no obstante, lo importante de todo este tiempo es que hubo un pleno la semana pasada y yo he de reconocer que ha habido personas que se le ha aprobado en el pleno a través de una moción del Partido Socialista, Antonio Falcón, que fue pues, un magnífico profesor universitario que falleció recientemente de forma inesperada. Y dentro de esto pues también Don Luis, y que también colaboró en la elaboración de las calles en nuestro municipio, y hubo gente que merece un reconocimiento. Yo creo que una ciudad es mucho más grande valorando su patrimonio, valorando su fortaleza, como pueden ser sus playas o sus bienes etnográficos, su cultura, y apostar por el empresariado de Telde, que se ha quedado aquí, a pesar de que en muchas ocasiones pues tuvo la oportunidad de marcharse, pero sobre todo para aquellos que han llevado el nombre de Telde a lo más grande. Yo creo que ese reconocimiento debe ser un reconocimiento a esas personas que a título póstumo, desgraciadamente, algunas de ellas, pues se elogien en esta ciudad y que quede plasmado su trabajo por los demás. Pero es que Telde ha pasado de ciudad del comercio a ciudad del mueble, a ciudad del deporte, y se acabó. Se acabó. Se acabó. Hoy por hoy Telde. Esa es la pena de las que llevamos mucho dentro. Telde ha perdido ser una ciudad referente los viernes por la noche en su ocio. Hay una apuesta gastronómica de muchos jóvenes que también están intentando tirar para adelante, ya no solo la zona melenara, sino en San Juan, en San Gregorio, pero necesitan un refuerzo de apostar por Telde, y he tenido muchas ocasiones, muchos amigos que han venido a Telde y se quedan maravillados con lo que tenemos, pero a la misma vez se quedan asombrados de lo poco que cuidamos el municipio. Y lo que no se entiende es que no haya zonas de aparcamiento para ir un día a cenar con tranquilidad, que tienes que ir con una hora de antelación para intentar buscar aparcamiento. Y como esto,
perdemos la oportunidad de que a nuestros jóvenes le ofrezcamos una ciudad mucho mejor. Yo creo que ese es el camino que hay que hacer. Y yo, desde aquí, yo creo que los jóvenes son parte de la sociedad que se tienen que revelar en exigir una ciudad mejor, que le ofrezca zonas para jugar, parques infantiles, zonas para el ocio y el deporte, se le ofrezca pues un ocio y unas actividades acorde a sus necesidades, y ya no solo Telde como tal, sino distribuidas en los distintos barrios. Estos barrios que además están conformados en distritos tendrían que tener algún tipo de actividad permanente que se les haga. Yo no me puedo imaginar pues qué hace un niño de La Breña o de Caserones Altos, Caserones Bajos o de Piletilla entre semanas sin esas posibilidades o alternativas, cuando además la distribución o la cercanía, acercarnos a distintos puntos es muy complicada en cuanto al transporte. Sí, pero Alejandro no lo tienen cuando es joven, pues imagínese cuando llega a ser mayor y tiene un centro cerrado. Pero es que ni joven ni mayores. Pero es que si hablamos de mayores es una ciudad que yo veo constantemente un castigo. Podemos hablar del Alzheimer, se encuentra cerrado, podemos hablar de las siempre intenciones de trasladar al centro de mayores al Cabildo, y yo creo que una ciudad tiene que ir no solo a recuperar su orgullo y poner en valor su patrimonio, lo que hemos dicho, sino a la misma vez no solo perder servicios, por eso me quejaba antes del Lomo Pollo u otro, o las instalaciones deportivas, sino adquirir muchos más, porque lo que no se puede permitir es que con dinero en el banco, con dinero que están pagando los contribuyentes al precio de una crisis que sirvió a la ciudadanía para endeudarla, subiendo un impuesto que hizo pues el Partido Popular con Coalición Canaria. Dentro de esa situación, ahora tengamos el mismo nivel de impuestos, pero que no es porque tengamos impuestos, ojo, que debería tenerse en cuenta, sino es que no ofrecen servicio, porque a lo mejor la ciudadanía entraría en un debate de decir, estoy dispuesta a pagar lo mismo que estoy pagando, pero es que yo quiero piscinas, quiero campos de fútbol, quiero parques, no quiero toparme con baches, no quiero hacer tantas cosas, es lo que nos encontramos. Se nos dio el tiempo volando, don Alejandro. Un placer. Gracias por hacer caso a los pelotados de Canal 4 TV. Se nos quedan muchas cosas en el tintero y sobre todo de esta ciudad de Telde que tenemos que poner sobre la mesa, porque la verdad esto es pero patético, patético, y lo que sufre. Muchas personas cuando van a pasar la ITV su vehículo, pues fíjense ustedes, los técnicos, los ingenieros saben que el vehículo es de Telde por los amortiguadores como los tienen, así de claro. Seguro que usted es de Telde. Fíjese por dónde. Toda. Esto es grande, grande. Pero bueno, el 2023 está al lado y parece ser que ahora los deberes se hace todo el rato. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Pues cerramos esta entrevista con don Alejandro Ramos Guerra, que es director. Hemos empezado hablando de algo importante, que es el trabajo, y el trabajo que se está realizando desde la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, pero a su vez es el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad de Telde, con el apoyo unánime, en el apoyo de los simpatizantes, en este caso afiliados de la agrupación Juan Negrín en Telde. Nos vamos, les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV. Gracias por estar con nosotros.